Saludo a todos los que me siguen en este canal, como siempre yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes. Y a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas, a fin de que este canal cumpla su objetivo, que es despertar conciencia dentro de Cuba, con el objetivo de destruir esa dictadura que nos está pisoteando por 64 años ya. Hoy traigo dos noticias, probablemente llegue a tres, pero bueno, dos. Una, es la primera que vamos a tratar, es acerca de una fiesta hecha, una cena, concierto programada por el espía Gerardo, jefe de los CDR, a cederistas en La Habana. Dice, el espía Gerardo agasaja a cederista destacado. Dice el titular, con cena concierto exclusivo. Y ahora hay que analizar que cómo se van a dedicar a hacer esta cena. Bueno, la hacen para ello, pero ahora con cederista destacado en medio de la crisis que hay en Cuba, con esa hambre, con esa miseria, con esa insalubridad. Vamos a ir analizando esta fiesta. Eh, lo primero que hay que ver, que quiénes son cederistas destacados hoy en Cuba. Bueno, cederistas destacados son aquellos cederistas que pertenecen a brigadas de respuesta rápida. Tal vez el resto del mundo no sepa que es una brigada de respuesta rápida, pero nosotros los cubanos lo sabemos muy bien. Y es ese grupo de personas que utilizan que en la más mínimo movimiento que haya con ideas de mejorar las condiciones en Cuba, es decir, cualquier protesta, cualquier desavenencia, pues los llaman, van corriendo armados con palos y piedras y le hacen actos de repudio a la gente. Lo mismo le dan un palo, que llegan frente a su casa y le gritan mil obscenidades. Bueno, antes le tiraba huevos y ahora nada más le pueden tirar piedra porque ya los huevos se acabaron. Y le pueden tirar hasta ese fecales a la casa de esta gente y a estas personas. Son gente dispuesta a toda, gente baja, gente sin amor propio. Los otros que son cederistas, bueno, seguimos. Otra de las características que tienen que tener los cederistas destacados es que donen su sangre. En Cuba mucha gente donó sangre, realmente se hizo donaciones de sangre masiva en CDR, en, en unidades militares, en escuelas de enseñanza ya superior, eh, y después lo recompensaban con un bocadito de jamón, a veces con queso, jamón y queso, pero el problema es que ¿para qué se dona sangre en Cuba? Tú llevas a un familiar tuyo al hospital y cuando necesita sangre te dice que no hay y tienes que montarte a caballo, como decimos vulgarmente los guajiros, y mandarte a buscar a ver quién te dona sangre. Eso me pasó a mí con mi papá, ingresado al hospital de Ciego de Ávila, que tuve que correr todo Ciego de Ávila buscando a ver quién me donaba sangre. Y a mi papá se le puso sangre incluso sin el más mínimo análisis, es decir, que se le pudo haber transferido cualquier enfermedad. Bueno, desgraciadamente, mi papá murió por una mala práctica dentro de un hospital después de una operación de T de colon. ¿Qué otra eh, característica tiene que tener el cederista destacado? Hacer guardias nocturnas, es decir, hacer guardias cederistas, es decir, de echarse la noche velando mientras los dirigentes todos duermen en sus camas o en hoteles con sus amantes. Eso son características muy propias del cederista para ser destacado. Bueno, pues a un grupo de estos cederistas fue el que llevaron a este evento que lo vamos a ir analizando poco a poco, es decir, lo llevan y le prometen que lo van a llevar a una cena concierto a un bar restaurante llamado Salsa Río. Este Salsa Río
que bueno, no sé si tenía río, ya salsa creo que no le quedó para los invitados, está ubicado en el Parque Almendares de la capital. Dicen que este bar fue inaugurado hace poco, más de un año, por iniciativa privada. Ahora, ¿qué es el fuerte de este restaurante? Este restaurante está ligado a clientelas de régimen y lo utilizan fundamentalmente para actividades como esta, es decir, cualquier actividad que va a desarrollar el régimen, lo hacen allí. ¿Qué nos dice esto? Que esta MIPYME, como la mayoría de las MIPYME, están ligadas al generalato, su descendencia o testaferros de ellos. Porque, ¿qué hacen? El dinero que le quitan al pueblo, lo utilizan entonces, hacen las actividades allí y se lo dan, lo gastan allí ¿en quién? ¿Con quién? Con un representante de ellos, es decir, con un miembro del gobierno. Se cogen el dinero que en definitiva le han quitado al pueblo por una vía o por la otra, porque en Cuba todo lo que se mueve, pago por el gobierno, es quitado primeramente al pueblo. Eso lo sabe todo el mundo, no es en Cuba, eso es en todas partes del mundo. Lo que se paga con dinero que tiene el gobierno es dinero que se le ha quitado al pueblo en cualquier parte del mundo. No es en Cuba solo, eso es en cualquier parte del mundo. Pero donde más se ve es en Cuba, porque en Cuba le quitan tanto que el cubano es peor que un esclavo. Gana menos, tiene menos poder adquisitivo con su trabajo que un esclavo. Ahora, ¿qué hay que destacar aquí? En la cara de velorio que tenían estos sederistas destacados en la actividad. Si nosotros analizamos y vemos la foto, vamos a ver que ellos tienen un desencaje y un desgano, porque a ellos le ofrecieron una cosa, ellos le ofrecieron una cena concierto. Yo estoy seguro que muchos fueron con Javita, con idea de echarle alguito para llevar a su casa cuando salieran de allí para dejarle a la familia, porque la familia, tú no te vas a ir por una fiesta a comer bien y pensando que tú dejaste a tu hijo o tu nieto sin comida en la casa, que es el problema que hay en Cuba, que no hay comida en las casas. Y cuando llegaron allí se toparon con un panorama muy diferente. La música del concierto no apareció, entonces le pusieron de esa música instrumental de relleno allí para que no dijeran que no había música. Y lo otro, que lo que había para comer era un entremés. Es decir, que prácticamente fueron allí, hicieron el parimán, hicieron bulla en el pueblo que tenían fiesta y que tenían actividad, y en definitiva allí fueron a pasar más de lo mismo que hay en Cuba, porque para el pueblo en Cuba lo único que hay es miseria. El otro digno de destacar es que como esto lo ponen en los medios para hacer propaganda, cuando se revisan los comentarios, fue lo menos que le recordaron que cómo se iban a ir para una fiesta y dejar a su familia sin comerla en la casa. Le dijeron todo esto que dije de las características de un cederista, que es un chivato, que es de todo lo malo, porque un cederista destacado es lo más malo que tiene el barrio, no es nada digno, es indigno ser cederista, más ser destacado. Y el otro tema que traigo aquí hoy es que el titular dice: multan a choferes privados por precios abusivos en el transporte de pasajeros en Santiago de Cuba. Vamos a analizar esta situación, porque esta situación yo la he debatido con algunos de mis familiares. ¿Por qué hablamos de que cobran precios abusivos todo el particular? Vamos a los del gobierno. ¿Cuánto cuesta comprarse una goma de carro, una llanta de carro por el gobierno? ¿A cómo está el litro de gasolina o de petróleo? ¿A cómo les costaría a ellos comprarse un motor de arranque?
Es que es lo último, una hoja de muelle del carro, ¿cuánto le cuesta? Entonces, la lógica es que si ellos le cobran tanto por cualquier parte o cualquier arreglo del carro, pues entonces ellos tengan que sacarle ese dinero de algún lado. ¿Y quién lo va a pagar? Siempre lo paga el pueblo. Pero ellos realmente no son los que dañan al pueblo. Al pueblo lo daña el gobierno, porque la culpa de los precios altos es del gobierno, porque incluso cuando el gobierno llegó al poder, estos dictadores llegaron al poder, dijeron que ellos se iban a encargar de transporte e intervinieron prácticamente todos los carros particulares que había en Cuba. Yo no sé cómo se escaparon algunos escondidos. Yo creo que debajo de la tierra, que después cuando ellos se les acabaron de destruir lo que se habían robado, empezaron a autorizar a dejar sacarlo. Porque yo, cuando muchacho llegué yo llegué, hubo un momento que yo no veía ningún carro particular en Cuba. Lo otro, pero esto no es solo a los choferes, hablando de los choferes, hablo de los campesinos y de los que van al campo, traen alguna mercancía a venderla al pueblo. Esos no son los enemigos del pueblo, esos son benefactores. Porque tú te imaginas que tú tengas que ir a un campesino a comprar para cada vez que necesites dos cebollas o una cabeza de ajo. Porque el dinero no te da para mucho más con lo que tú ganas. Tienes que hacer maravillas para poder comprarlo. Pero bueno, ese se gasta el trabajo, compra mayoría, por mayoría, más o menos llamamos mayoría, no tan mayoría, pero la trae al pueblo y la ve. Yo choqué incluso con familiares míos y me topé el caso de una situación de una muchacha que estuvo cumpliendo misiones en Venezuela y cuando regresó a Cuba, eh, llegó a Cuba y el pensamiento de ella era llegar y salir de Cuba a Haití, a Nicaragua, a otros países, a buscar mercancía con los 3 o 4 pesitos que le quedaron libres y salir a contrabandearlos a Cuba. ¿Qué le pasó? Bueno, el pasaporte no le servía porque el pasaporte de ella era controlado por el gobierno, porque para que no se pudiera escapar, los que cumplen misiones tienen un pasaporte diferente. Bueno, pasados los días, tuvo que comprarle a los que lograban salir y viral y puso el grito en el cielo por los precios. Entonces ella criticaba al otro, pero cuando ella lo pensó hacer, no era mal. Ese es el problema de cuando atacamos a quien resuelve el problema. Ahora, ¿qué pasa? Que es a lo que yo me quiero referir. Cuando atacamos a quien resuelve el problema, le estamos ayudando al gobierno a reprimir, pero otra cosa, hacemos que se pierda el producto y se encarezca más, porque en la medida que el producto que está llegando al pueblo desaparece, la ley de la oferta o la demanda dice que va a encarecer. Es pura lógica. Ahora, ¿qué hay que hacer para resolver lo mismo? El problema del transporte en Cuba, que el de la comida o cualquier otro problema. Quitar al gobierno del medio. No hace falta multar a ningún chofer, y vamos a ver las multas después. No hace falta multar a ningún chofer. Simple y llanamente hace falta liberar que todo el que quiera tirar pasaje, tire pasaje. Y el que pueda comprarse un carro para ponerlo en transporte, que lo compre, para que ustedes vean que los precios del transporte bajan. Incluso va a haber personas que van a salir al exterior o van a ir del exterior, cubanos que tienen posibilidades, comprarse, incluso dentro de Cuba, conozco uno que lo ha querido hacer, comprar 2, 3, 4 guaguas y ponerla y va a cubrir una zona, va a mejorar el transporte y va a bajar el precio. Ahora, si nadie puede comprar una guagua y ponerla a funcionar, los tarecos viejos que están circulando, que están habiendo infinidad de accidentes y muriendo mucha gente, cada día van a desaparecer más el transporte y se va a poner más caro, porque entonces tú no vas a poder ir allá a la terminal, vas a tener que ir a la casa del individuo y decirle, yo te doy tanto para que me lleves a tal lado. Porque si no, no vas a poder ir, porque nadie puede trabajar a pérdida. Y el problema es que quieren que en Cuba la gente trabaje a pérdida. Cuando el gobierno, tú vas a una tienda del gobierno, tienes que pagar en dólares, cuando ellos te pagan en pesos, y ahora quiere que tú regales tu trabajo. Eso no puede ser, eso no juega. Bueno,
Vamos a ver, dice, multan a chofer privado por precios abusivos en el transporte de pasajeros en Santiago de Cuba. Las multas llegaron hasta 10,000 pesos. Los precios de los pasajes, porque los precios de los pasajes llegaban hasta 500 pesos y uno no tenía en frente del carro, en una zona visible, cuánto iba a cobrar por cada pasaje. Pero esto no es exclusivo de Santiago de Cuba. Esto está en todo el país, donde quiera que tú vayas, a cualquier provincia que tú vayas. Dice, la Dirección General de Transporte impuso más de 5,000 multas a choferes en La Habana. Es la misma situación. Tienen que, porque si los choferes no cobran, lo que están cobrando van a bancarrota, porque no tienen con qué pagar la gasolina, como decía, no tienen con qué pagar una batería. Analicemos los precios de todas esas cosas y me dirán si los choferes son abusivos o el que está abusando del pueblo es el gobierno. No hay que buscar más culpables. Nada más hay un solo culpable de estos precios abusivos y es la tiranía castrista que está abusando siempre de los infelices. Y ahora voy a leer una noticia que está saliendo prácticamente ahora mismo, que está corriendo las redes sociales, y esta la voy a leer porque, bueno, esta me llegó, no he podido, está entrando ahora mismo prácticamente, y dice, se incendia gasolinera en Ciego de Ávila. Los bomberos y la policía están en el lugar. Yo les voy a arrimar la foto. Una gasolinera estatal Coupé se incendió este viernes en Ciego de Ávila, donde pueden verse fuertes columnas de humo, según el reporte del medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba. Ese portal informó por Facebook que el hecho ocurrió en la última hora en una zona de drenaje de la división territorial de la Unión de Petróleo Coupé, en Ciego de Ávila. Afirma que los bomberos y la policía están en el lugar, no ha trascendido ni si han habido heridos o víctimas mortales. Según la publicación, los bomberos intentan determinar la causa del siniestro y una de las hipótesis indica que pudo tratarse de un supuesto atentado, la T incendiaria. Una fuente cercana contó a este medio que el incendio pudo haber sido intencionado, hipótesis barajada por los bomberos tras hallarse un pedazo de tela encendido que presuntamente fue lanzado a la zona del drenaje, provocando la explosión, señaló el reporte. El sábado 24 de octubre, otro incendio afectó una pipa de combustible en el Servicentro Guamá de Pinar del Río. Coupé ofreció una versión inicial sobre este incidente, pero una semana después la cambió y dijo que el fuego no se originó frente a las bombas de combustible y que el chofer en ningún momento trasladó el vehículo incendiado hacia otra posición. Sobre la versión inicial, que el incendio fue originado aparentemente por un cortocircuito, advirtió que las causas del hecho aún se encuentran bajo investigación del MINI. Es decir, que empieza la T incendiaria a menearse dentro de Cuba. Simple y llanamente, el descontento crece y al aumentar el descontento, esos que están sumisos, que tienen miedo, van perdiendo el miedo y se van rebelando con fuerza contra el sistema que los oprime, no que los oprime, que los está matando de hambre y enfermedad. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, como siempre, les pido que se suscriban, den like y compartan. Y si es posible que se los envíen a sus amigos para que esto siga caminando a otras personas. Nos vemos en el próximo video.